Buenas tardes, jóvenes. Nada más para reforzar un poquito algo de lo que vieron en esta semana pasada en ciencias respecto a las propiedades físicas y químicas de la materia. Primero, en el cuestionario les preguntaban qué era una propiedad. Y una propiedad no es otra cosa más que algunas características que tienen las diferentes sustancias y que los diferencian del resto. Y esas propiedades pues se clasifican a su vez en propiedades físicas y propiedades químicas. De igual manera, debido a esas propiedades, las sustancias pueden sufrir diferentes cambios. Y esos cambios o fenómenos pueden ser físicos o también químicos. Los fenómenos físicos son aquellos en donde la materia no sufre cambio en su estructura interna. Es decir, si los exponemos a alguna fuerza, temperatura, etcétera, pues a lo mejor se deforman, se rompen, se cambia su estado de agregación, pero sigue siendo la misma materia, como sucede por ejemplo al cortar una hoja de papel, al romper un pedazo de madera, sigue siendo papel y sigue siendo madera, no pasa absolutamente nada. Son fenómenos físicos donde no hay cambio en la estructura esencial de la materia. En los cambios químicos, por el contrario, cuando el cuerpo se ve afectado por un fenómeno químico, su estructura cambia y se convierte en otra sustancia, como puede suceder cuando quemamos algo que puede ser quemado, digamos madera, papel, cartón. Cuando los exponemos al fuego, se queman y se convierten en cenizas o en carbón y no vuelve a ser de ahí papel ni se vuelve a hacer madera. Hay algunos cuerpos o algunas sustancias que no sufren este efecto, por ejemplo un pedazo de hierro, pues lo podemos calentar, calentar y calentar y se va a derretir y cuando se enfríe va a volver a ser hierro, entonces no hay un cambio químico. Pero en cambio el hierro, cuando está expuesto a la intemperie, se ve afectado por otras sustancias, entre ellas el oxígeno que se encuentra en el ambiente o en la humedad, lo que le provoca una oxidación por efecto del oxígeno y al mismo tiempo una corrosión que al paso del tiempo se empieza a deshacer y llega incluso a desaparecer, se convierte en ese polvo rojo que todos conocemos como óxido. Hay otras sustancias como en el caso del cobre que no, el oxígeno prácticamente no lo afecta, pero otras sustancias como el azufre sí, y lo sulfatan en compañía, vamos a decir, de la humedad y de algún sulfato que haya en la tierra o en alguna parte donde esté un pedazo de cobre, de tubo, de cable, se sulfata y se pone de un color verde azuloso. También se corroe y también se puede deshacer. El aluminio, curiosamente, así como lo conocemos, ya está oxidado. El aluminio en cuanto tiene contacto con el medio ambiente, automáticamente se oxida y ese es el color que conocemos del aluminio. En realidad ya es un óxido de aluminio, es instantáneo. Pero el aluminio también, si se queda a la intemperie y en contacto con humedad, llega un momento en que también se sulfata y se corroe y se forma un polvo blanquecino, así un polvito blanco parecido al talco, y se corroe y también se puede romper y deshacerse como otros metales. Entonces son propiedades químicas donde el aluminio ya no es aluminio, ya podemos tener un óxido de aluminio como el que nos tomamos cuando estamos mal del estómago y que andamos con acidez, nos dan sales de aluminio u óxido de aluminio y nos sirve para eso. Pues ese es el resultado del aluminio bajo el efecto de otras sustancias y ahí hay un fenómeno químico. Ya no tenemos el metal como tal, tenemos una reacción química. También vemos en estos temas de la clase pasada, de la semana pasada, vimos lo que era la densidad. Ya lo hemos visto, todo el mundo sabe que cuando ponemos aceite y agua juntos, el aceite flota y el agua se va al fondo. Esto se debe pues a la cantidad de materia que tienen las sustancias de acuerdo a un volumen determinado. Se hacen comparaciones, un litro de agua con un litro de aceite, pues a la hora que los juntamos el litro de aceite se va a la superficie y el del agua se va hacia abajo porque el aceite es menos denso que el agua y el agua por ser más densa se va al fondo.
Alguna vez hicimos el ejemplo de sumergir un huevo en agua y el huevo se va al fondo y podíamos modificar algunas de estas condiciones si le agregamos, por ejemplo, sal al agua y la mezclamos, y conforme íbamos agregando sal, va cambiando la densidad del agua porque se va sumando a la densidad de la sal, del cloruro de sodio, y entonces cambia su masa también, se altera su densidad y el huevo empieza a flotar, de tal manera que en cierta concentración de sal el huevo ya queda en la superficie. Esto se presenta de forma natural en un lugar que se conoce como el Mar Muerto en Europa, en el que por su alto contenido de sal es muy fácil flotar. Ahí no puedes esconder un cadáver porque flota, llega a la superficie. Y al mismo tiempo, por la alta concentración de sal que tiene, no es factible la vida de peces como en otros lugares. Es muy alta la concentración de sal y no pueden sobrevivir ahí. Vimos también una práctica en la que se trabajó la corrosión y la oxidación de algunos materiales. Entre ellos pusimos un clavo, una lámina, un pedazo de cobre, un pedazo de plástico y un pedazo de cerámica. Por ahí algunas de las prácticas que revisé, pues hablaban de la corrosión o de la oxidación más visible principalmente en el clavo. Si pusieron un pedazo de lámina de hierro común y corriente, también se debió haber oxidado de la misma manera que el clavo. Pero por ahí vi una práctica en la que usaron un pedazo de lámina galvanizada. El galvanizado es un tratamiento químico o electroquímico que se le hace al hierro precisamente para formarle una capa en su superficie que lo protege del efecto del medio ambiente, de la corrosión, de la humedad principalmente. También por eso se utilizan tubos galvanizados para la conducción de agua, pues se les hace un tratamiento electroquímico en el que se recubren con otro metal para que no sean fácilmente afectados por la intemperie. Y en condiciones mejores, pues se utiliza el tubo de cobre porque la humedad pues no le hace nada. En realidad simplemente hace un sulfato que recubre al cobre y que al mismo tiempo lo protege de la misma humedad y pues puede durar muchos años sin que se perjudique. En el caso del hierro no, el hierro sí se daña y se llega a corroer y peor si el tubo de hierro, aunque sea galvanizado, si se le da un golpe y queda descubierto alguna parte o una raspadura donde quede el hierro normal, a partir de ahí empieza la oxidación y luego la corrosión y el tubo termina por agujerarse y por deshacerse. Lo quería comentar porque pues sí me pusieron los que pusieron lámina galvanizada que el único que le notaron la oxidación pues fue al clavo, pero no saben por qué. Entonces quería aclararles que en el caso de la lámina es que está recubierta por un proceso electroquímico de otro metal que resiste mejor que el hierro la oxidación y la afectación del medio ambiente. Ahí va el comentario, nada más para si tienen alguna duda. Por ahí algunos pues no contestaron o contestaron a medias. Hay que investigar un poquito más, hay que leer cuando menos lo que viene en el libro. Si no pueden investigar en internet, vean lo que viene en el libro. Ahí viene suficiente para entender algunas de las cuestiones que estamos manejando. Que tengan buena tarde y por aquí nos seguiremos viendo. Bye.